con esto. Vamos por favor a leer Lucas 22, 14 al 23. Lucas 22, Lucas 22 del 14 al 23. Voy a leer la versión antigua. Ajá, ustedes sigan por favor la versión, Jacito, por favor, ahí auxilia, por favor. Eh, Lucas 22, 14 al 23. Estamos ya en la recta final, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús está por vivir en esta tierra, lo que Él preparó, ¿verdad? Para sus discípulos. Estamos ya en un ambiente más íntimo, en un ambiente más cercano, en un ambiente donde la gente que iba por alimentación, la gente que lo seguía por milagros, ya no está, ¿verdad? Ya nada más es los más cercanos a Él están para compartir la Pascua. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de. Dice, y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntarse entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Sí? Es hasta el versículo 23. Doy gracias a Dios primero porque llegaban estos días, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿qué quieres que yo hable en tu nombre? ¿Verdad? Ya tengo ahí un tiempo, ¿verdad? Compartiendo la palabra, pero yo le decía al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Verdad? Sobre todo en esta noche, en este día, no tenía nada, ¿verdad? Llegaba el martes y yo decía, Señor, ¿verdad? Como muchos piden, ¿verdad? Decir, Señor, ya casi es la hora, ¿qué voy a, Señor, ¿qué quieres? Porque puedo hablar muchas cosas de mí mismo, ¿verdad? Y puedo decirles lo que ustedes ya saben acerca de la partición del pan, acerca de lo que se representa la sangre, ¿verdad? Pero yo le decía, Señor, ¿qué quieres, verdad? ¿Qué quieres que escuche? Y el Señor ponía en mi corazón algo que estudiábamos en la semana. Ajá. Pero es necesario que entendamos un poquito acerca de la Pascua. La Pascua primero se conmemoraba en el pueblo de Dios, conmemoraba que el Señor les dijo, júntense todos, júntense cada uno en su casa, ¿verdad? Van a asar, van a aderezar, van a sazonar un cordero, ¿verdad? En su casa, si quieren juntarse, ¿verdad? Como ahorita nosotros, así, juntarse con dos o más familias, júntense, pero van a tomar la Pascua y van a matar al cordero. Y toda la sangre que salga de ese cordero, ¿verdad? Van a usarla con un hisopo, con estopa, lo que hoy conocemos como estopa, y lo van a poner en los dinteles de su casa. Esa sangre, esa sangre va a ser por señal, dijo el Señor. Va a ser por señal a todos, a todo el pueblo de Israel, porque yo voy a pasar en medio de Egipto, ajá, con una plaga de mortandad, y va a morir todo primogénito de la casa de Egipto. Estas plagas que habían pasado antes habían sucedido en Egipto, pero no en la tierra de Israel, donde ellos estaban, que era Gosén. El pueblo de Israel había visto las ranas,
había visto el Nilo convertirse en sangre, había visto como Faraón el- la lluvia de granizo grande, ¿verdad? Volverse fuego, había visto las ámpulas que le salían en el cuerpo, pero ellos solamente habían visto de lejos. Pero en esta hora el Señor les dice, guárdense todos, porque va a pasar, ¿verdad? La muerte. Va a pasar la muerte y va a tocar también a Gosén. Va a tocar también a la parte del pueblo escogido de Dios. Pero hoy va a ser la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces les da estas instrucciones y les dice que tenían que derramar un cordero sin mancha, ¿verdad? Símbolo de nuestro Redentor, símbolo del Cordero de Dios, ¿verdad? La Santa Cena, lo que conocemos como Santa Cena, conmemora la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y también señala la venida del Rey de Gloria. Pero cuando participamos, mostramos nuestra profunda gratitud, ¿verdad?, de su obra a nuestro favor y nuestra fe se hace más sólida. El Señor les dice a sus discípulos por ahí, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es dado. Y le dice una frase en especial, haced esto en memoria de mí. Le dice, haced esto en memoria de mí. Y recibíamos un mensaje de una persona que queremos mucho en un grupo, ¿verdad? Sobre todo el grupo de alabanza. Y nos decía, vienen días de conmemorar, vienen días santos, ¿verdad? Vienen días sagrados. Es necesario que se reúnan con sus familias. Dice, este mensaje va sobre todo, ¿verdad? A los padres de familia, ¿verdad? A los sacerdotes de cada hogar, para que se reúnan en su casa y por lo menos lean la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un día cualquiera, ¿sí? Reúnanse en sus casas, ¿verdad? Oren. Y dijo, háganlo como yo lo voy a hacer en memoria de Jesucristo. Y escuchaba una predicación de alguien que decía, en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. ¿Haced qué, Señor? ¿Haced qué en memoria tuya? ¿Haced qué? ¿Qué vamos a hacer en tu memoria, Señor? Haced esto en memoria de mí. Haced discípulos, bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced, ¿verdad? Milagros. Haced qué? El partimiento del pan, la comunión entre los hermanos. Tengan amor entre los hermanos. Y el Señor dice todo un discurso a sus discípulos en Juan 14, 15 y me parece que hasta el 16, que Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hoy pues a preparar lugar para vosotros, porque si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Y les empieza a decir una serie de cosas el Señor de lo que tienen que hacer. ¿Qué aprendieron del Señor? Estuvieron 3 años, más de 3 años con Él. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced qué, Señor? Id, vayan, anuncien las buenas nuevas de salvación, anuncien y digan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced qué, Señor? Reúnanse en su casa, tomen perdón, tomen la sangre del cordero, partan el pan, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque no pudo haber mejor mensaje para esta noche que este. Dice el 22:19, Jesús le dijo a sus discípulos que partieran el pan y lo comieran en memoria de mí. Querían que recordaran su sacrificio, querían que recordaran la base del perdón de los pecados y también su amistad que podían seguir gozando a través de la obra del Espíritu Santo. Aunque el significado, ¿verdad?, de la comunión es muy debatido y todo, ¿verdad? Lo importante de esto es que los cristianos siguen comiendo y bebiendo, ¿verdad? Comiendo el pan y bebiendo el vino en memoria de su Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos llama primeramente a que no renunciemos a participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el participar de la cena del Señor es participar y siempre tener presente la muerte de Cristo Jesús. Dice en Corintios el apóstol Pablo, cuando hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos, la muerte del Salvador, la muerte del Cordero de Dios, la muerte del que quiso venir, la muerte del que dio su vida, la muerte del Hijo de Dios que dijo desde antes de la fundación del mundo y supo que iba a entrar el pecado al mundo y supo, ¿verdad?, que la humanidad iba a caer y supo que la humanidad iba a tener pecado
y que no podría salvarse por sus medios. Recordamos la muerte del Salvador, la muerte del que dio su vida. Dejemos entonces que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En el 20 dice, habla acerca de, perdón, ya lo perdí aquí. Versículo 20. Tomó el vaso después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, da a entender, ¿verdad?, que hubo un pacto antiguo, que hubo un pacto viejo. ¿Cuál es ese pacto viejo? El sacrificio de un animal, de un cordero sin mancha, en expiación por los pecados. En el tabernáculo, ustedes saben que había un tabernáculo en el desierto cuando ellos salieron de Egipto. Había un tabernáculo en el cual ellos podían acercarse y decir, yo pequé, ¿verdad? No cumplí la ley. Soy digno de muerte, por tanto, pero vengo aquí a ofrecer el cordero, ¿verdad?, que dice la ley. Vengo a ofrecerlo en expiación por mis pecados, en propiciación por mis pecados. Y de ese cordero se degollaba, ¿verdad?, y se quemaba en el altar de bronce, ¿verdad? Y un poquito de la sangre se ponía en el lugar santísimo como perdón de pecados. Pero no era suficiente el derramar la sangre de un animal, puesto que un animal no puede salvar ni puede perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y los fariseos se lo dijeron al Señor, ¿verdad? ¿Por qué perdonas pecados tú? ¿En nombre de quién perdonas pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso, Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito Hijo de Dios. No podía ser de otra forma. No podía ser diferente. No podía Dios tomar a un hombre y decirle, tú vas a morir en nombre de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba primeramente, como habíamos comentado antes, necesitaba primero pedir perdón por él mismo. Solamente el Cordero sin mancha, solamente el Hijo de Dios sin pecado, sin mancha, podía dar su vida por nosotros. Solamente Él podía hacer ese sacrificio, porque solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Este nuevo pacto es lo que dice el Señor. No es que bebamos la sangre de Cristo, ¿verdad?, en una copa. No es que, como dicen hay una secta por ahí de gente que come carne humana, ¿verdad? Que hacemos eso, que verdaderamente estamos comiendo la carne. Es un símbolo que usa el Señor para decir, esto es mi pan. Este pan es mi cuerpo. Y este vino, que significa oinos, que no tenía fermento, este vino que es aplastado en las mañanas y que se come y que se toma en la tarde, que no es vino fermentado, que no tenía, ¿verdad?, alcohol, sino que es jugo de uva, representa mi sangre, el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. El nuevo pacto, porque el antiguo no era suficiente. Nadie por sí mismo podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir a la totalidad de la ley, sino solamente el que es la ley y el que dio la ley, el Hijo de Dios. Entonces viene y les dice, ¿verdad?, en el versículo 20, acerca del nuevo pacto. Y el mismo Señor, perdón, el apóstol, Juan el Bautista les dice al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces aquí se da una parte en la que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Cuánto anhelé, en gran manera, le dice el Señor, anhelé esta Pascua, en gran manera deseó mi corazón el estar aquí hoy con vosotros. ¿Para qué? Para tomar la Pascua. Y el Señor les dice casi al final, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Y entonces los apóstoles, ¿verdad?, empiezan a discutir, empiezan a preguntarse entre ellos y a decir, Señor, seré yo, Señor, ¿verdad? Pero en el versículo 24 hay algo impresionante acerca del Señor que dice, y hubo entre ellos una contienda entre los apóstoles, sobre quién de ellos era el mayor.
sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo, ¿verdad? Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Está el acontecimiento más importante, o uno de los acontecimientos más importantes para el hombre. El Señor les está dando, ¿verdad?, el nuevo pacto, la salvación. El Señor les está hablando, ¿verdad?, acerca de que hay una nueva restitución, hay que hay redención de sus pecados, de que pueden ser salvos de sus pecados si aceptan la sangre de Cristo Jesús. Y ellos se ponen a discutir cuál de ellos será el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les da una lección de humildad. Nos da una lección de humildad. Y dice, los reyes de las gentes, ¿verdad?, se enseñorean, ¿verdad? Y hay quien, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros, dice, no así. Mas ustedes no así. ¿Quién es mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? ¿Quién es mayor? ¿El que va a comer a un restaurante o el mesero? ¿Quién es mayor? ¿El que es invitado a una fiesta y se sienta a comer o el que le sirve y prepara el guiso? Hay un canto, un corito que dice, estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Él les dice aquí, ¿no es el que se sienta a la mesa el mayor en el versículo 27? Y les dice, y yo soy entre vosotros como el que sirve. Es decir, lo que dice Juan, el que quiera ser el mayor, sea el siervo de ustedes. El que entre ustedes quiera ser el mayor, sea el más chiquito, el más pequeño. ¿Por qué? Porque el camino del cristiano es servicio. El camino del cristiano es siempre hacia abajo. El camino del cristiano no es gloria, no es estar en los lugares más elevados, ¿verdad? Y lo hemos visto muchas veces en la iglesia del Señor. No, aquí no te sientes, por favor, porque aquí va el pastor, ¿verdad? No, los hermanos de la música, no, primero ellos aquí, ¿por qué? Porque son los de la música, ¿sí? Ellos comen primero, no. Somos nosotros los ministros los que debemos estar prestos siempre a servir, siempre a tener en cuenta a nuestros hermanos, siempre a dar nuestra vida en servicio, porque dice el Señor, por cuanto a ellos se lo hicieron, a mí me lo hacen. Y hoy el Señor me mostraba algo y me decía, a través de una hermana, ¿verdad? Siempre hay que tener disposición para dar un vaso de agua a quien lo pida. Siempre hay que tener disposición para dar una moneda a quien lo pida. Siempre hay que tener la disposición para dar, ¿verdad?, un pedazo de pan a quien lo pida. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor a pedirnos. ¿Cuándo vendrá el Señor a pedirnos? ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona que nos está pidiendo es alguien enviado del Señor para probarnos y ver si verdaderamente estamos de corazón sirviendo al Señor. O anhelamos solamente una posición alta como Satanás, anhelamos un lugar que tener para tener privilegio, anhelamos, ¿verdad?, el poder estar delante de muchas gentes para que nos admiren, porque eso fue lo que hizo él, eso fue lo que Satanás quería y anhelaba. Dice Isaías, yo, ¿verdad?, subiré al santo monte de Dios y me sentaré en lo alto, donde está el trono del Altísimo, haré mi morada. Y el Señor Jesús, en el canto que decíamos, dice, por cuanto no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, Él mismo se humilló hasta lo más bajo. Fue siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro camino. El camino del servicio es siempre hacia abajo. El camino del servicio y del cristiano verdadero es siempre hacia abajo. Entre los cristianos, el líder es aquel que sirve mejor.
Hay estilos diferentes de liderazgo, ¿verdad? Algunos dirigen mediante la oratoria pública, mediante la administración, mediante cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿a quiénes servimos y cómo podemos hacerlo mejor? Y la otra pregunta más importante, acerca de los discípulos. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones predominantes hoy? ¿Qué es lo que me preocupa más? ¿El sacrificio de Cristo Jesús o la posición que yo tengo? ¿Qué es lo que me preocupa más? ¿Mi situación económica? ¿Mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿O el sacrificio de Cristo Jesús? Porque ellos, ¿verdad? A lo mejor les dijo el Señor al principio, ¿verdad? Vayan, preparen todo, sirvan. Pero en el momento que estaban ahí, ¿verdad? Ellos se preguntaban, ¿y cuál de nosotros será el mayor? Estando el Señor diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que por vosotros es partido, que por ustedes es dada mi sangre. Y viene una cátedra tremenda en Juan, donde les dice el Señor, hijitos, aún un poco estoy en el 33, 13:33. Has, ¿me pasas por favor mi otra Biblia? Creo que está por ahí o en mi mochila, hijo. En mi mochila está. ¿Sí? El 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y dice el versículo 35, y es algo importantísimo para todo el que se dice cristiano, para todo el que se dice discípulo del Señor, porque el Señor nos mandó a ser discípulos. El Señor nos mandó, ¿verdad? A ser, no dijo, van a ser ustedes pentecostales, ¿verdad? Y aquí están los bautistas, y allá están los testigos, y allá está, gracias. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Versículo es 13, Juan 13:35. Si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesús, después de haber dado la cena, ¿verdad? Se levanta, se quita su ropa, se ciñe una toalla, agarra una vasija y se pone a lavar los pies de sus discípulos. El que es el más grande, ¿verdad? El que debería ser servido y lavado, se quita sus vestidos, toma una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y uno le dice por ahí, ¿verdad? No, ¿por qué me lavas a mí? Y le dice, así conviene que haga. ¿Por qué? Porque si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Alguien ha participado aquí del lavamiento de pies? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Los que hemos participado en el lavamiento de pies sabemos que es algo hasta cierto punto humillante. ¿Humillante por qué? Porque nuestros pies, ¿verdad? Muchas veces no son lo más bonito de nuestro cuerpo. No le damos el cuidado adecuado. Y cuando alguien toca, preferimos lavar los pies a que nos los laven. ¿Por qué? Porque van, oye, pues es que vengo del camino, ¿verdad? Y mi pie está sudado y es, ajá, y huele, ¿verdad? Y no me corté las uñas, ¿verdad? Y tengo un juanete por ahí o no sé. Pero es complicado dejarse lavar los pies. Ese es un acto de humildad ante Dios. Es un acto de humildad ante Dios. Porque nos da vergüenza, ¿verdad? Pero le dice el Señor, después, ¿verdad? Si no lo haces, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, entonces mira, lávame todo, ¿verdad? No. El que está limpio, ¿verdad? Solamente el polvo del camino. ¿Cuál es el polvo del camino? Hemos creído al Señor. ¿Cuál? Hemos creído al Señor. Hemos aceptado. Ya no nos dedicamos a pecar, ¿verdad? Como la gente que se levanta y dice, hoy voy a hacer maldad, ¿verdad? Hoy voy a ir a este punto, ¿verdad? Y voy a repartir droga. Hoy al que me vea mal lo voy a matar. No nos levantamos haciendo el mal. No nos levantamos pensando en hacer el mal. Pero viene a nosotros el pecado. Viene la falla, viene una mentira, viene el odio en nuestro corazón. Viene el rencor. Viene la ofensa, ¿verdad? Y dice uno,
Ay, a mí me pasa mucho cuando voy manejando, otra vez pongo ese ejemplo siempre, y gloria a Dios. Cuando voy manejando, ¿verdad? Y hay veces que digo, ay, Señor, gracias, gracias. Y me calmo, pero hay veces que de plano no. Hay veces que de plano no, y me da, y sale de mí ira. Y después, ¿verdad? Viene el Espíritu y me dice, calma, tranquilo. Digo, Señor, perdona. El polvo del camino que nos ensucia los pies y que necesitamos ser lavados por el Señor. Ser lavados en humildad, ser lavados en sencillez. No necesitamos lavarnos, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero dice algo muy importante, el nuevo mandamiento desde el 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y le dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento aparte de vosotros, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y dijo el Señor, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con amor, ágape. Con amor de parte de Dios. Con un amor que no depende del sentimiento. Con un amor que no depende de las circunstancias. Que no depende si quiero o no quiero. Es un mandamiento del Señor. No dice, si quieres, ama a Dios. Si quieres, ama a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y de toda tu alma. Y Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu poder y de toda tu sustancia. ¿Qué es esto? Con todo. Y el segundo, dice el Señor, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice otra vez, les doy otro mandamiento. ¿Por qué? ¿Quién es mi prójimo, Señor? ¿Quién es mi prójimo? El que está a tu lado es tu prójimo. Pero en esto, dice el Señor, conocerán si son mis discípulos. En esto se divide y se diferencia no los cristianos, no la religión, sino los que son discípulos del Señor, en que os améis los unos a los otros. Padre, pero es que canta horrible, Señor, se sienta al lado mío y canta terrible. Ámalo, ámalo. Señor, es que vive una forma terrible, Señor, y está en pecado, y cada vez que lo visito, ¿verdad? Ámalo. Señor, es que se la pasa juzgando, es que se la pasa haciendo... Ámalo, ámalo. Hay una palabra que usa el Señor aquí, hijitos. Es la misma palabra que usa Juan en sus epístolas. Amados, carísimos, hijitos. No le está hablando al mundo. No le está hablando a gente que no conoce. Le está hablando a los hijos de Dios. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En esto, Jesús es el más grande modelo de humildad, demostrando que la verdadera grandeza procede del hecho de ser un siervo. Servir es el acto más grande de ser grande. Servir. En el discipulado veíamos acerca de los dones espirituales, de los ministerios también, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, de nada sirve, de nada aprovecha esto si no tienen amor. ¿Por qué? Porque el Señor me puede dar el don de sanidad y me lo dejó el Señor vivir y experimentarlo. ¿De qué me serviría a mí el don de sanidad si yo digo, no lo merece, Señor? No lo merece, porque su vida no es recta. Porque si yo sé que si lo sano, Señor, si tú lo sanas a través de mí, va a ir otra vez y se va a revolcar en el lodo. No lo merece. Y mi juicio estaría antes que la voluntad del Señor. Si me diera el Señor discernimiento o interpretación de lenguas, ¿verdad? O discernimiento de espíritus y de exhortación, yo le dijera, estás en pecado y te vas a morir, porque el Señor me reveló que tú estás adulterando y que tú no estás amando. Sin amor, de nada sirve, ¿verdad? Sin amor.
¿De qué me sirve, dice el apóstol Pablo, hablar lenguas angélicas y lenguas humanas si no tengo amor? ¿Soy como qué, dice el versículo? Como metal que resuena. Y poníamos de ejemplo, ¿verdad? Un gong de esos de los chinos, ¿verdad? Cuando le pegan, ¿qué hace? Solamente resuena y resuena y resuena, pero ¿de qué aprovecha? De nada. Por eso el Señor nos manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu ser, sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo. Y el nuevo mandamiento dice que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, con todo. ¿El Señor dio su vida por nosotros? Demos la vida por los hermanos. ¿El Señor sirvió? Sirvamos a nuestros hermanos. ¿El Señor procuró y siempre trató, ¿verdad?, de hacer discípulos? Hagamos discípulos a nuestros hermanos. Seamos hermanos. De verdad, hermanos. De verdad, gente que se ama. De verdad, gente que anhela, ¿verdad?, tener la comunión que tuvieron los discípulos. Hay gente que dice por ahí, yo tengo carácter, ¿verdad? A mí nadie me dice cosas, yo soy y yo hago, ¿no? Eso no es tener carácter, ¿verdad? A lo mejor un carácter explosivo, sí, pero carácter, leía una imagen, carácter es sentarse con Judas, comer con él, tratar con él, aún sabiendo que lo iba a entregar. Eso es tener carácter. Eso es tener carácter. Yo sé que tú me vas a entregar. Yo sé que Satanás, ¿verdad?, ha entrado en tu corazón. Yo voy ciertamente a dar mi vida. Y estoy aquí comiendo contigo. Yo sé lo que vas a hacer. El Señor le dijo, Judas, lo que tienes que hacer hazlo ahora. Y todavía cuando vino en la noche le dijo, amigo, después que lo había traicionado, después que lo había vendido, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esa palabra, amigo. ¿Cuántas veces comió con él? Él vio los milagros, envió las sanidades. No entendió el mensaje. No entendió que he aquí tu rey viene a ti manso y humilde. Todavía el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? No hay amor más grande que el del Señor. No hay amor más grande que el del Señor. Pedro lo negó. Pedro le dijo, ¿verdad? Yo no conozco a Jesús. Fue y se arrepintió. Y después que el Señor resucitó, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí te amo. Apacienta mis ovejas. Y otra vez le preguntó Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Acabo de decirte que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice, gracias, Pedro, ¿me amas? Señor, ya te dije 2 veces que sí te amo. Pero hasta esta tercera vez entendí que debo amarte con todo mi corazón. Y le dice, sí te amo. Y le vuelve a decir el Señor, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó el Señor a Pedro? ¿Cuántas veces negó el Señor a Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le dijo que lo amaba? 3 veces. Gracias. 3 veces. La pregunta del Señor es muy clara. La pregunta del Señor es, ¿me amas? ¿Estás dispuesto? ¿Verdad? ¿Eres mi amigo? ¿O solamente estás conmigo porque te alimento? ¿Porque obro sanidad? ¿Dónde estaba la gente
Mañana vamos a ver dónde estaba la gente. Pero estamos aquí porque amamos al Señor. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que os améis los unos a los otros. No había mejor momento para este. No había mejor día para que el Señor nos dijera: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor no es jactancioso. El amor todo lo puede, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, dice el 13, permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Me amas? ¿Me amas por conveniencia? No es amor. ¿Me amas mientras está todo bien, pero cuando viene la tribulación, ya no me amas? No es amor. ¿Me amas a mí que no me ves, pero no amas a tu hermano que ves? No me amas. Haced esto en memoria de mí. Haced este mandamiento en memoria de mí. Y cuando el Señor nos pregunte: amigo, ¿a qué vienes? Señor, vengo a darte las gracias, porque diste tu vida por mí. Sabiéndome pecador, sabiéndome que no soy perfecto, vienes y das tu vida por mí. ¿Sí? Vámonos de pie. Vamos a